Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios haga resplandecer el rostro sobre ti. Bendito Dios, esos son mis mejores deseos, ¿sabes? Esa es la bendición de Jehová. Que nosotros siempre estemos con buen ánimo y siempre gozosos, ¿verdad? Y siempre dando gracias a Dios por todo. Y por eso le damos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con bendiciones grandes. Aleluya. Tenemos salud, tenemos vida, tenemos esperanza, bendito el Señor. Y si tenemos fe, ya la hicimos. Porque la fe hace la diferencia entre todas las cosas. Cuando uno tiene fe, mis hermanos, uno hace la voluntad del Padre, porque tiene fe en lo que está diciendo el Señor. Por lo tanto, si me dice, guárdate de esto, yo me guardo. Si me dice, aléjate del otro, yo me alejo, ¿verdad? Eso es de Dios, es de parte de Dios. Pero sin embargo, el mundo está lleno, ¿verdad?, de, 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 de maldad, de pecados, y ellos, pues, ignorando la verdad, ¿verdad?, dicen que así está bien. O a veces piensan que así está mal, pero les da igual, ¿verdad? No tienen temor de Dios. Ese es el problema, y hoy ese va a ser uno de los puntos que vamos a tocar para iniciar esta palabra, y vamos a estar hablando bajo el tema: mejor es amar a Dios que a la muerte. Mejor es amar a Dios que a la muerte. Bendito el Señor. Posiblemente muchos vayan a estar pensando, yo no soy devoto de la muerte. No estamos hablando precisamente de esa huesuda. Estamos hablando de la muerte espiritual. Estamos hablando del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y muchos aman más el pecado que hacer la voluntad de Dios. Por eso la palabra es: mejor es amar a Dios que amar la muerte. Por eso es que le ponemos ese tema, ¿verdad? Porque el pecado es muerte. Aunque ciertamente en el mundo hay muchos aficionados a seguir esa muerte que de santa no tiene nada. Pero no estamos hablando de ese dibujo, ¿verdad? De esa, a como la pintan, que con un gancho y con todo, ¿verdad? Y sin ningún aspecto agradable. Pues a la verdad la muerte no es agradable a nadie. Bendito el Señor. Y vamos a iniciar en el libro de Proverbios, capítulo 2, en su versículo 1 al 4. Dios les bendiga, Dios les guarde a todos nuestros amigos. Quiero saludarles antes de iniciar en la lectura. Dios les bendiga grandemente. Le damos gracias a nuestro Dios y Padre, a nuestro Señor Jesucristo, que ha tenido el bien, cada uno de ustedes, de estar siguiéndonos, de estar escuchando nuestras servicios, ¿verdad? La palabra que Dios nos trae, nos da cada día de servicio. Dios les bendiga, y deseamos que el Señor les siga bendiciendo, y seamos prosperados, ¿verdad?, en el conocimiento de Dios, y llenos de su palabra, y llenos de su Santo Espíritu, llenos del conocimiento de Dios, porque tener el conocimiento de Dios nos aparta de todas las cosas que nos hacen morir, que nos llevan a la muerte. Bendito el Señor. Tenemos el libro de Proverbios, capítulo 2. Vamos a estar iniciando en el verso 1 al 4 solamente, pero vamos a seguir leyendo. Por eso es que les invito, como siempre, ¿verdad?, a cada uno de mis hermanos y de mis amigos, y aquellos que tal vez ni conozco, ¿verdad?, pero yo sé que va a llegar la palabra a sus vidas. Les invito para que lean su escritura, abran su Biblia, búsquenla, si la tienen por ahí, de alguna manera, quizá ya ni se acuerden de la puso, ¿verdad?, pero búsquela, haga ese esfuerzo, ¿verdad?, porque ese es el principio de la sabiduría. Si no tenemos una guianza que es nuestra Biblia o la palabra de Dios, no tenemos nada de conocimiento de la verdad, y por lo tanto andamos perdidos y con camino de muerte. Por eso les invito a que leamos. El Señor Jesucristo en el libro de San Juan 5:39 les dice claramente: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Entonces, ahí está la clave.
Ahí está la salvación. Pero si tú no escudriñas la escritura, ni siquiera la miras, entonces no hay posibilidad de que haya vida eterna, sino muerte. Porque el que no escudriña no va a guiarse. Pues es la palabra, es la misma palabra que nos guía a toda verdad y a toda justicia, juntamente con el Espíritu Santo que nos redarguye, ¿verdad? Bendito el Señor. Aleluya. Y entonces iniciamos en el libro de Proverbios capítulo 2, verso 1 al 4. Y dice su palabra, honrando a Dios Padre, Hijo y su Santo Espíritu. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si inclinares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, aleluya, bendito el Señor. Si nosotros, mis hermanos, cuando llegamos a decir, Señor, yo te seguiré. Ya oramos, ya pusimos en las manos de nuestro Dios esta palabra, ¿verdad? Y quiero continuar para avanzar en el tiempo, ¿verdad? Que no nos gane y poder compartirles todo lo que quiero compartir, bendito el Señor. Y entonces, pónganse cómodos, mis hermanos, pero sigamos alabando a nuestro Dios. Pueden tomar su asiento, los que se pararon, bendito el Señor. Entonces, pero cuando no tenemos el conocimiento, cuando no somos guiados, ¿verdad? Desafortunadamente en la religión, en la vieja religión, ¿verdad? Por decirlo, porque estábamos en una religión, casi la mayoría de los que ahora son creyentes cristianos evangélicos, éramos de una religión de alguna manera, sea cualquiera que sea. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, entendemos que hay una escritura que hay que estar leyendo y escudriñando. Porque una cosa es leer, porque yo puedo leer cualquier libro, cualquier lectura, ¿verdad? Sea de la Biblia o no, pero escudriñar es buscarle, ¿verdad? Buscarle, ¿qué quiere decir esto, Señor? Y en la misma Biblia tiene todas las respuestas a cualquier duda que tenga usted. Cualquier duda. Nomás no quiera saber palabras que no están escritas, porque esas son de cada uno de nosotros. Porque hay palabras, hay a veces preguntas, ¿verdad? Que no tienen nada que ver con la escritura. ¿Y por qué no tienen nada que ver? Porque son totalmente terrenales. Y por lo tanto no se puede con la Biblia contestar. Pero sí puedo contestar terrenalmente igualmente, ¿verdad? Doblemente, valga la redundancia. Entonces, en eso venimos, y entonces cuando llegamos y vemos que aquel hombre, aquella mujer empieza a leer la palabra y empezamos a ponerle oído y tiene sentido lo que dice, y te sale un interés, ¿verdad? Por escudriñar, es cuando ya el Espíritu Santo te está tocando para que recibas al Señor Jesucristo. Pero sabe, me doy cuenta que a veces, mis hermanos, nosotros ya estamos en la iglesia. No crea que eso se recibe así de rápido. Nos damos cuenta que cuando estamos ya en la congregación, muchos no leen como debe de ser. Muchos no leen como debe de ser, sino que la ojean nada más cada servicio que hay. Y lo malo de esto es que en vez de ir a escuchar la palabra de Dios, están ahí hojeando la escritura, ¿verdad? Si fuimos es para escuchar palabra de Dios. Si quieres escudriñar las escrituras, qué bueno, gracias a Dios. Eso es allá en tu intimidad, allá en tu hogar, escudriña. Pero no quieras pasarte de inteligente y en vez de ponerle atención a la palabra que te va a molestar, empiezas ahí a hacerte el loco, dice uno por ahí, ¿verdad? Y a que estás no, pues estoy bien interesado en la Biblia, estoy estudiando acá. No, es palabra de Dios la que tienes que ir a escuchar. No tienes que ocupar ese momento que es dedicado para que Dios te hable, para hacerte ¿han visto los niños, ¿verdad? Que cuando no les conviene algo, como que no entienden, ¿verdad?
Así está uno también. Aquellos que no quieren, no sienten a gusto con la palabra, empiezan a hojear la escritura y se hacen como que no entienden. Bendito el Señor. O que son muy estudiosos de la palabra también, cuando no queremos obedecerla. Bendito el Señor. Pero el Señor nos amonesta, y hablando Pablo en el capítulo 1 del verso del libro de Efesios, nos dice claramente que nosotros fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo y ya estamos en los caminos del Señor. Y dice, yo doy gracias a Dios por ello y estoy constantemente agradecido y recordando en oración a cada uno de vosotros porque están prosperando en el amor de Cristo con cada uno de vosotros. Dice, pero sigo orando para que nuestro Padre Santo los conduzca y les dé espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, para que conozcas para lo que has sido llamado, para lo que has sido predestinado. Tenemos un propósito, ¿verdad? Muchos dicen, digan todos, propósito. Yo no trabajo así. ¿Por qué? Porque yo no soy de ese tipo de pensamiento, ¿verdad? Porque eso lo utilizan mucho los falsos profetas ahora. Y de ahí se agarran. Y a veces es fácil adoptar las palabras, ¿verdad? Pero de ahí empiezan a lavar el cerebro a la gente, pero con profecía falsa. Y entonces ya cuando agarras esa palabra, ok, propósito. Y ahí empiezas ahí a atesorar lo que te está diciendo. Y es mejor atesorar la verdad, no a la muerte. Es mejor amar a Dios que a la muerte. Y amar a Dios es deleitarse en su ley. Bendito es el Señor. Aleluya. Y entonces el Señor nos dice, hijo mío, si recibieres mis palabras, primer punto, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Eso no es nomás de escucharlo, hay que guardarlos. Decía el salmista David, y en tu ley medito de día y de noche, y tus pensamientos me son preciosos. Amén. Aleluya, bendito el Señor. Entonces, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Aquí viene la clave. Estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, ahí está otro punto. Nosotros tenemos que anhelar, desear ser prudentes y apartarnos del mal y dirigirnos con sabiduría y pedirle a Dios que nos saque de la situación en la que estamos y no podemos. Y estoy hablando en situaciones todavía de creyentes, ¿verdad? Porque los hay. Bendito el Señor. Y entonces si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu corazón, si como a la plata le buscares y la escudriñares como a tesoros, es el inicio. Aquí viene la respuesta de Dios. Cuando nosotros empezamos a escudriñarle y a buscarla, a atesorarla, ¿verdad? Dentro de nosotros como algo deseado, entonces nosotros somos prudentes y empezamos a hacer cosas diferentes con inteligencia. ¿Por qué? Porque ya pusimos nuestro corazón dispuesto para Dios y todo nuestro ser para que Dios lo cambie. Ese es el paso número 1. Pero aquí el problema es que la gente no quiere ser prudente. La gente, es más, no quiere oír palabra de Dios. Y cuando la oyen, pues no son prudentes porque nomás nos dan el avionazo y sí, está bueno. Y ya estuvo. No hay prudencia, no hay inteligencia, no hay sabiduría, no hay ciencia, no hay nada. Hay pura terquedad, pura idolatría, pura enseñanza de hombres corruptos, no de gente de Dios. Bendito el Señor. Aleluya. Y a eso sí quieren oír. Y precisamente en el capítulo 5 del del libro de San Juan, cuando el Señor le dijo escudriñar las escrituras, les dice también, yo que he venido en el nombre de mi Padre, no vengo en mi propio nombre, no me recibes, pero si otro viniera en su propio nombre, a ese vas a recibir. Y eso es lo que hace la gente. Reciben a los falsos profetas, a las falsas profetas, reciben que a los apóstoles, que ya no veo de dónde salen, y reciben cada persona que viene
Y sale cada loco también de ahí de las religiones que están, según diciendo, defendiendo la fe. ¿Saben una cosa? La fe y la sabiduría de Dios no necesita que nadie la defienda. Nosotros hablamos lo que Dios nos pone, pero no defendemos nada porque la palabra sola por sí tiene poder y se defiende. Dios no necesita de hombres. ¿Y sabe cómo se lo demuestro? Es un decir, ¿verdad? Cuando mismo Dios dice, y hay uno que da testimonio de la verdad. Ahí mismo en San Juan 5. Dice Juan el Bautista. Y nadie recibió, y se regocijaron un poco en la verdad, dice, porque él les hablaba. Dice, mas yo no recibo gloria de los hombres. O sea, a mí no me basta que Juan el Bautista dé testimonio de mí, porque hay alguien mayor que da testimonio. La sabiduría de Dios, la sabiduría con que él hablaba, daba testimonio de su grandeza, de que él es Dios. Por eso dice, no recibo gloria de los hombres, como muchos ahí se paran el cuello hablando muchas cosas infladas para ganarse la voluntad de los hombres y que les tengan ahí diciendo cosas halagüeñas, ¿verdad? Mas no es así en el evangelio verdadero. No es así. Bendito el Señor. Entonces dice el Señor, entonces, precisamente así dice, entonces el verso 5, entenderás el temor de Jehová. Oiga, mi hermano, mi amigo, mientras tú no inclines tu oído y dispongas tu corazón a Dios, a la palabra de Dios, no vas a entender. No vas a poder entender porque esto se tiene que discernir espiritualmente y solamente Dios es el que da el Espíritu Santo. Dice Pablo, vosotros ya habéis sido sellados. Dice, mas yo todavía estoy rogando para que Dios les dé espíritu de sabiduría. Oiga, son dos diferentes cosas. Ustedes ya fueron sellados. Cuando dice ya fueron sellados no quiere decir ustedes ya fueron llenos del Espíritu Santo. Ya conocen todo, ¿no, Señor? Ese es el primer paso. Ya te entregaste a Dios, gloria a Dios. Ya fuiste sellado, eres mío, dice el Señor. Ahora inclina tu oído a mí y atén a la corrección para que crezcas en sabiduría y entendimiento. Bendito el Señor. Aleluya. Es un proceso, es una escuela, porque somos peregrinos en esta tierra. Dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Conocimientos que muchos pretenden tenerlo. Y no quiero jactarme de esto, pero muchos dicen, nosotros tenemos el Espíritu Santo, nosotros tenemos el conocimiento de Dios, pero no hacen la voluntad de Dios. Entonces, por lo tanto, no tienen nada, no tienen ni Espíritu Santo, no tienen ni conocimiento de Dios, aunque hablen de Biblia, porque la toman a su propio favor. Pero el que es inteligente sabrá si la palabra que yo digo es mía o es de Dios. Gloria a su nombre. Aleluya. Dice, porque Jehová da la sabiduría. ¿Quién da la sabiduría? Jehová, Dios. Y de la boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Verdad? Él provee de sana sabiduría a los rectos. No está hablando de la sabiduría de los hombres. Está hablando de la sabiduría de Dios, que es mucho más allá de lo que nosotros podemos tener. Podemos tener sabiduría humana porque Dios nos dio inteligencia, ¿verdad? Pero no es nada. Dios quiere que tú tengas inteligencia y sabiduría de Dios. Temor de Dios. Y dice su palabra precisamente que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si no tienes temor a Jehová, tú estás sin sabiduría de Dios. Como digo, puedes tener conocimiento de las cosas aquí terrenales, quizás te desempeñes en un buen estudio, en un buen trabajo, quizás seas hasta maestro o doctor, lo que tengas. Sabiduría de Dios, y eso pasajero, perdón, sabiduría terrenal. Pero la sabiduría de Dios, esa nos lleva a la vida eterna. Esa nos lleva a tener todo con Cristo Jesús.
Y caminaremos aquí en el nombre del Señor y con la esperanza viva que Él nos va a llevar a la vida eterna. Bendito el Señor. Entonces Él provee de sana sabiduría a los rectos. ¿Verdad que no es a cualquiera? Nomás a los rectos, a los que ya decidieron seguir a Cristo. Esa es rectitud. Pero si no lo reciben, a ver, se les voy a poner fácil. Si no lo reciben, dice su palabra, ir y hacer discípulos, y el que creyere, ir y predicar el evangelio, perdón, ir y predicar el evangelio, el que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí no hay sabiduría, ¿verdad? No creyeron, pues no hay sabiduría. Y aquí hay algo muy hermoso, dice, y es escudo a los que caminan rectamente. Muchos dicen gracias a Dios y andan impiamente. Es la misericordia, pero no es el escudo de Dios. Porque el escudo de Dios es a los que caminan rectamente con Él. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Él guardará tu salida, Él guardará tu entrada. Él es quien te toma de tu mano derecha. Bendito el Señor. Pero eso es cuando nosotros ponemos nuestro oído, como dice la palabra, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Bendito el Señor. Dice entonces, entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Entonces, por lo tanto, la gente de afuera sin Dios no entiende nada. No lo digo yo, lo dice la palabra. Dice, hasta entonces, cuando la sabiduría entrara en tu corazón, entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría, estamos hablando en el versículo 8, 2:8 de Proverbios. Voy a repetirlo. Él es quien guarda la vereda del juicio y preserva el camino de sus santos. Preservar, guarda tu camino. Entonces, cuando todo eso hagas, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. En pocas palabras, tú vas a saber en qué camino andas. Tú vas a saber y entender y sentir que estás en el camino correcto. ¿Por qué? Porque tienes una guía, que es la palabra, y tienes el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón, verso 10, y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino, ¿verdad? Por eso muchos no se apartan del mal camino, porque no le prestan oído a la palabra. Y reciben lo que menos quieren, pero pues lo reciben. De los hombres que hablan perversidades te librará, ¿verdad? Que dejan los caminos derechos. O sea, en pocas palabras, cuando Dios te da sabiduría, cuando tú te entregaste a Dios realmente, Dios te guardará de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos. O sea, de aquellos que se apartan y ya andan llevando otra doctrina ya. Tú vas a entender que esos ya se salieron. Tú vas a entender que esos ya no están de acuerdo a la voluntad de Dios y por lo tanto no vas a seguirlos. ¿Saben quién los siguen? Las inconstantes, las que no están con el Señor continuamente y de corazón. Bendito el Señor, porque tampoco se trata de hacerse religioso y no perderse ni un servicio, pero sin cambiar, sin ningún compromiso. Tampoco se trata de eso, de venir vestidita como santa a la iglesia y allá afuera como perversa, ¿verdad? O perverso. No, aquí se trata de vivir siempre como Dios quiere que vivamos y caminamos. Entonces, el Dios Todopoderoso nos librará para librarte del mal camino de los hombres que
hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. O sea, vuelven como la puerca lavada al cieno, a la falsedad. Dice que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Porque hay gente, esos que andan bien torcidos, déjeme decirle que esos son viciosos. Esos curitas, ¿va? Que dan la hostia y todos son viciosos. Son ¿cómo se llama? Alcohólicos. Ya me voy a meter en problemas. Son alcohólicos, le voy a decir por qué. Porque ellos usan buen vino. Y lo peor de esto es que no cumplen la palabra. Me voy a salir un poquito del tema. No cumplen la palabra que dicen que dan el cuerpo y la sangre de Cristo a sus feligreses. Voy a decir por qué. Porque nomás le dan la hostia y no les dan la copa. Y dice, esta es la copa o esta es la sangre de la nueva alianza. ¿Verdad? No, hombre, si nomás la mojan y se la dan y la copita se la echan ellos. Yo he visto, yo he ido ahí. Yo iba ahí. Gracias a Dios ya tuvo misericordia de mí. Pero quiero decirle que no cumplen todos los requisitos y aunque los cumplieran, no son válidos porque son de ellos nada más. No son de la palabra de Dios. Bendito el Señor. El otro día estaba viendo unas cosas ahí, ¿verdad? Se han levantado tantos falsos maestros y que muchos los siguen. Y dicen que, y claro que es una persona, ¿verdad? Que se dedica a hacerle guerra a los cristianos. Es una persona que es un instrumento del diablo en vez de predicar, ellos dicen predicar, pero en realidad es que meten odio contra el pueblo cristiano evangélico. Eso no es predicar, eso es fomentar el odio para con los demás. Porque la verdadera predicación es traer la palabra de salvación, traer la palabra de sabiduría, la de corrección, no de querer decir que ellos son la verdad y que no sé qué tanto y que echándole siempre a los cristianos. Eso no es así. Y si nosotros hablamos en algún momento de ellos, lo hablamos con bases bíblicas porque, por ejemplo, no les gusta que les digamos que son idólatras, dice que no lo son. Pues la palabra me dice que sí, todo aquel que tiene ídolos es idólatra, ¿verdad? Y cosas así, o sea, deja al necio con su necedad. Ya con esas personas yo no entro en contiendas, porque la palabra a mí me dice que es de sabios dejar al necio con su necedad. Ellos que digan ya tienen el pago y solamente Dios puede hacer misericordia con ellos. Porque si yo me meto en una contienda, él no tiene nada que perder, pues ya está en el infierno casi en un pasito. Pero más si yo me pierdo alegando con ellos para perdición de los demás, porque allá cuando un cristiano se mete ya en esas cosas de pleitos, ya los demás también se van a desviar. Y dice Pablo claramente, dejar las contiendas necias que no conducen sino solamente a la perdición. ¿Verdad? Pero yo nomás oigo y veo qué tan perdidos andan, más que el diablo andan perdidos estos. Porque el diablo no tiene salvación, pero ellos, si se arrepienten, tienen misericordia de Dios, si tienen vida. Pero si no se arrepienten, les espera realmente algo tormentoso, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que ellos fomentan el odio contra el cristianismo. Y por eso hay mucha gente que en algunos lugares apedrean a los cristianos porque ya traen ese odio racial contra ellos. Porque es un odio, ¿verdad? Pero de cierto ya tiene su pago si no se arrepiente. Y no es uno, pero hay uno que es en realidad es un discípulo del que hace disensiones. Bendito el Señor. Y no voy a decir nombre para no hacerle más promoción de su nombre, pero ya muchos saben de quién estoy hablando. Aleluya. Aquí el único que es digno de alabarle y hablar cosas a su nombre es Jesucristo. Aleluya. La sabiduría de Dios. Él es sabiduría. Dios es sabiduría. Por eso dice la sabiduría clama en las calles. Bendito el Señor.
el evangelio vino a propagarse, ¿verdad?, en todos los lugares. Bendito es su nombre. Continuamos. Dice que andan en la perversidad de los vicios, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Y aquí viene la promesa, otra promesa. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, lo cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Oiga, ¿hasta dónde se van aquellos que dejan la corrección? Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás la vereda de los justos. Estamos hablando de ¿qué? Cuando inclinemos el oído a sus palabras. Porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados, de una vez, arrancados. Bendito el Señor. Entonces, mis hermanos, mis amigos, es de sabios temer a Dios. Es el principio de la sabiduría. Pero si tú temes a Dios y buscas de Dios y buscas atentamente lo que Dios dice en su palabra y la guardas en tu corazón y caminas en fe con el Señor, Él te va a llevar, dice su palabra, que Él nos guiará más allá de la muerte. Porque aquí estamos sujetos a morir, ¿verdad? Porque pues si no viene el Señor y nos lleva antes, cualquiera de nosotros va a morir. Eso es inevitable. Pero aquí lo importante es que Él nos resucitará juntamente, así como resucitó a Jesucristo. Eso es lo importante, y por eso dice, Él nos guiará más allá de la muerte. O sea que ahí no se acaba todo. Bendito el Señor. Aleluya. Vamos a Proverbios. Pero ya que aquí mismo estamos en Proverbios 8. Pero antes quiero compartir esto que dice en el Salmo 25:12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Quién es? Pues el que está atento a su oído. El que está atento a su oído a lo que dice, ese se deleita. El que se ha guardado para Dios, ese se deleita. Los de allá afuera no se van a deleitar. ¿Por qué? Pues no van a hacer su voluntad. Quizás le parezca bonitas las palabras porque son palabras de sabiduría, pero mientras no haya una disposición no hay cambio. Cualquier persona que no acepte que está enferma no va a querer que un doctor lo vea. No lo necesita, va a decir. Bendito el Señor. El Señor Jesucristo lo mismo lo dijo. Dice, los sanos no tienen necesidad de médico. Y lo dijo precisamente por eso. Cuando un alcohólico lo meten a un lugar que se llama Alcohólicos Anónimos para que cambie, ¿verdad?, en la voluntad de los hombres, pues lo único que hacen es castigarlo ahí. Pero el hombre, mientras diga, no, es que yo no soy alcohólico, yo me echo unas cuantas por ahí, pero no, yo no vivo de esto, de este vino, de este licor. Mientras él no acepte eso, y aunque sepa que anda bien perdido, pero mientras él no lo acepte, no va a poder cambiar. Así lo puedan encerrar ahí, cuando salga va a llegar con mayor fuerza al alcohol. Así ha pasado, así ha pasado. ¿Por qué? Porque el hombre no aceptó que tenía un problema. El hombre no aceptó que tenía una adicción. Entonces, mientras no haya ese convencimiento en nosotros mismos que necesitamos de Dios y que somos pecadores, que estamos enfermos de pecado, no va a haber una entrega a Dios, no va a haber sanidad, no va a haber bálsamo para nosotros. Mientras no busquemos a Dios, ¿y sabe por qué? Porque vas a estar más amando a la muerte que a Dios. Amar a la muerte es amar los pecados, hacer lo que tú quieres que está prohibido.
Eso es amar la muerte. Y no te das cuenta que estás amando más la muerte que a Dios mismo. Porque la paga del pecado es muerte. Todos los caminos conforme a los hombres o el pensamiento de los hombres son caminos de rectitud. Pero su final son caminos de muerte. Bendito el Señor. El único camino que nos lleva a la vida es Jesús. Porque Él es la vida misma. También en el libro de los Salmos 25:12, estamos hablando de la gente que le hace caso a Dios. 25:12 del libro de los Salmos. Dice, ¿quién es el hombre? Perdón, ya lo miramos ese. Es el 112. 112. Bienaventurado el hombre, 112:1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita poquito. No dice así, ¿verdad? Se deleita en gran manera. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Ustedes creen que los idólatras se deleitan en gran manera en los mandamientos? En ese que dice, no te harás dioses ajenos, ni te inclinarás a ellos. ¿Se deleitan? Claro que no. Ellos dicen, no, es que Dios nos manda, no prohíbe que hagamos imágenes, ni que las... No, es que no, nosotros no las adoramos, nomás las reverenciamos, ¿verdad? Es lo mismo, ni te inclinarás a ellas. Cuando haces así no te estás inclinando, te estás inclinando. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Viven en tinieblas todavía. No les ha amanecido. Bendito es el nombre del Señor. Dice, entonces, bienaventurado es el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y también dice en el 128:1, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Muchos quieren tener la bendición, pero no tienen temor de Jehová. Muchos quieren tener la salvación, pero no le hacen caso a la palabra, no obedecen a la palabra. Sea adentro o sea afuera, los hay también adentro. Se llama rebeldes. Se llaman hijos de desobediencia. Bendito el Señor. En el 8 dice, vamos hablando de la sabiduría todavía. Porque acuérdense que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pues para eso queremos ir para allá. Y te hace una pregunta el Señor directa. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? O sea, ¿no has escuchado el Evangelio? ¿No has escuchado el Evangelio que está clamando que corras a Cristo, que Dios ha mandado una salvación para tu vida, para tu familia? ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Es una pregunta que puedes responder al Señor. Y dice, en las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas, se para. ¿Por dónde anda el Evangelio? Por todos lados. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas, da voces. Y dice, oh hombres, a vosotros clamo, a vosotros traigo la salvación. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción. Y vosotros, necios, entrad en cordura. O sea, ya no sigas haciéndote el loco. No anden en su necedad. Entrad en cordura.
Oíd, porque hablaré cosas excelentes. ¿No es excelente y preciosa el Evangelio de Cristo? Precioso. Y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad. Y la impiedad abominan mis labios. Bendito es el Señor. Justas son todas las razones de mi boca. Son justas, ¿verdad? Todo lo que hace el Señor es justo. Y muchas veces pensamos, ¿y por qué Dios permitió esto? ¿Y por qué Dios permitió el otro? ¿Y por qué dicen que el vino es malo si Cristo hizo el vino? ¿Y por qué dicen que la marihuana no es de Dios si Dios la crió? ¿Y por qué dicen que la coca no es de Dios si está en el mundo? Él crió todo. ¿Por qué dicen pues que el alcohol no es bueno si todo es hecho? Y yo les voy a preguntar, ¿y por qué dice la Escritura que Dios puso un árbol de la ciencia del bien y del mal en medio del huerto y les dijo, de eso no tocarás? ¿Por qué? Porque al hombre le dio sabiduría e inteligencia para que uno no haga las cosas que no debe hacer. Que uno aprenda a obedecer a Dios. Pero esos que hacen todo lo contrario son desobedientes. Y ahí está la respuesta. ¿Por qué Dios puso ese huerto y en el huerto puso un árbol en medio de todos los árboles o en medio del huerto para que ellos no tocaran siquiera? No comerás de ese huerto, ni siquiera le vas a tocar, porque si comieres del desierto morirás. No fumarás de esa marihuana, porque de cierto morirás. No te llenarás la nariz de polvo de cocaína, porque de cierto morirás. No te emborracharás, porque de cierto morirás. Porque dice la palabra, el vino es escarnecedor. No, perdón, el vino ¿qué es? El vino es como la ponzoña de una serpiente y la sidra es escarnecedora. Bendito el Señor. Bendito es el nombre del Señor. Pero nosotros como tenemos nuestra propia opinión, nuestro propio camino, es que Dios lo hizo, ok, nosotros lo entramos, ¿verdad? ¿Y por qué Dios ahí en la palabra dice que adornaría, que con joyeles, que con aretes? Pues nosotros nos llenamos de todo eso, porque como así llenó a su pueblo Israel. Ajá, ¿y por qué no han visto en el pasaje de Isaías 14 que dice que por haberse arruinado por eso, dice que en aquel día va a quitar todo de eso de sus narices, porque va a ser porque cuando anda la gente así es como trapo de inmundicia delante de él. Yo sé que las mujeres saben que es trapo de inmundicia, bendito el Señor. ¿Se imaginan qué feo es eso delante de Dios? Pero las cristianas de hoy también, a veces muchas, no estoy hablando en general, pero hay muchas hijos de desobediencia. Yo sé que a muchos les voy a caer mal, pero a Dios le estoy cayendo bien. Bendito Dios, y con eso me basta. Que si no cambiamos esa actitud, nos vamos a ir para el infierno. Si nosotros seguimos siendo desobedientes, dice que los hijos de desobediencia no van para el cielo. Bendito el Señor. Pero nos queremos nosotros agarrar de que no, es que Dios así lo hizo. Dios lo permite, por eso los dejó ahí. Dios hizo los querubines allá en el templo. Entonces no prohíbe las estatuas, no prohíbe nada de eso. Entonces por eso nosotros lo hacemos. Mentira del diablo. Prefieren creerle al diablo. Prefieren escuchar la voz del diablo y seguirlo a él en caminos de muerte. Cuando la sabiduría clama y le está hablando por medio del Evangelio, Dios es sabiduría. Bendito es su nombre. Y ahorita lo vamos a ver. Y dice la palabra del Señor, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Y luego el Señor dice en Jeremías, ¿no son justos mis caminos, oh casa de Israel? Vuestros caminos no son rectos.
Y ustedes dicen que mis caminos no son justos y rectos. Así dice la gente, muchas veces piensa que Dios es injusto. Oh, ¿y por qué permitiste esto, Señor, cuando tiene algún dolor? Y la palabra a mí me dice claramente que nosotros debemos dar gracias por todo. Pero ¿saben por qué no pueden? Porque no están sujetos a Dios, no están sujetos a la palabra. Sujétate a la verdad del Evangelio y vas a ver cómo vas a poder dar gracias a Dios, aún por la enfermedad. Vas a enseñarte, Dios te va a enseñar que aún en la enfermedad vas a decir gracias a Dios porque tú de esto me vas a enseñar algo. Porque dice tu palabra que todas las cosas a los que aman a Dios les son para bien. Dios no quiere tenerte así siempre, solamente quiere que aprendas algo. Gózate en eso. Yo sé que no es fácil, pero se puede con Dios. Pero ¿sabes por qué no puedes? Ya te lo vuelvo a repetir. Te hace falta estar sujeto a la verdad del Evangelio. Pero mientras sigas con esa actitud, por eso dice que claramente la palabra, que los necios dejen esa forma de ser y encuentren los caminos de rectitud. Bendito el Señor. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. ¿Verdad que ustedes se gozan la palabra de Dios? Pues déjame decirle que ahorita muchos no se están gozando, pero gloria a Dios por los que se gozan. Porque todas las palabras, todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. ¿Verdad que sí? A los que han hallado sabiduría. Y entonces dice, recibid mi enseñanza y no plata. O sea, no andes tras las cosas de este mundo, tras las monedas. Recibid mi sabiduría y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Mis hermanos y amigos, todo lo que tú puedas obtener aquí en el mundo, quizás tengas buenas entradas, ¿verdad? De negocios o de dinero, o tienes buena, no sé, buena experiencia en todo, y todos te llevan bien. Tienes halagos de los hombres, de la familia, ¿verdad? Pero te falta la sabiduría. Eso que tú tienes, eso no te va a llevar a la eternidad. Digo, qué bueno que lo tienes. Había un joven rico que se acercó al maestro y le dijo, maestro bueno, y le dijo él, ¿por qué me llamas bueno si solamente hay uno que es bueno? Dios. Eso es para todos, ¿sabes? Para todos los que se dicen buenos. Y entonces dice, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Muy sencillo. ¿Has guardado los mandamientos? Sí, Señor, desde mi juventud los he guardado. Qué bueno. Y pues nomás te falta una cosa. No era todo. Le falta una cosa nada más. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que tú tienes en tu corazón. Dios sabe lo que tú tienes en tu mente. Bendito el Señor. Y dice, te falta una cosa nomás. Y puedes estar seguro que vas para el reino del cielo. Dice, vende todos los bienes que tú tienes y repártelo a los pobres, a los que están necesitados. Ese es demostrar el amor, ¿verdad? Porque si Él dice que todo lo tenía, todo lo había cumplido, pues esa es una de las cosas que te pide también el Señor, que no seas avaro para acá, sino que cuando hay necesidad también puedas aportar a ello. Y el hombre se puso triste, dice que el joven se puso triste. Igual y dice la palabra que el Señor lo amó, porque Dios lo ama. Dios ama al pecador. Dios sabía que ese hombre era avaro, que a pesar de que sabía de la Biblia y sabía sus mandamientos y dice que los había guardado, le faltaba una cosa, que era muy avaro y muy duro para soltarle a los necesitados. Corazón duro para soltar. En pocas palabras, era materialista, así como muchos en la iglesia hoy. Muchos que son materialistas y ponen sus ojos, su mirada en las cosas materiales, terrenales, y quitan la vista de la sabiduría, quitan de su corazón la inteligencia y la ciencia. Y su oído apartan de la palabra de Jehová. Ese es el problema. Entonces,
Bendito el Señor. Porque mejor es la sabiduría, ¿verdad?, que las piedras preciosas. Mejor es tener la sabiduría. Les recuerdo que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. En pocas palabras, mejor es temer a Dios, porque si tú temes a Dios te vas a apartar de todas las cosas malas y tú tienes una entrada para el reino de los cielos. No es por obras para que nadie se gloríe, sino porque temas a Jehová y hagas las cosas que Dios te pide. Y luego te dice, yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal. No es amar el pecado, ¿verdad? Es aborrecerlo. Y hay muchos que se deleitan en el pecado. Dice la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Ay, nomás para que te eches ese 20 al uña. Ese trompo al uña, digo. Dios aborrece todas las bocas perversas que hablan cosas malas, ¿verdad? El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice Dios. Esa es la sabiduría de Dios. Ahora, ¿cuál de estas cosas tiene? Porque hay muchísimas, ¿verdad?, que Dios aborrece, pero nomás te pone estas cuantas. ¿Aborreces el mal? ¿Eres soberbio? ¿Eres arrogante? ¿Caminas en un mal camino? ¿Tienes una boca que habla cosas de Dios, pero también habla cosas perversas de groserías? Pues Dios las aborrece. Te ama a ti, como amó al joven rico, pero como no estás listo, pues no puedes entrar, aunque te ame, pero no puedes entrar. Porque eso es decisión tuya. Eso se llama libre albedrío. Y aquí yo pongo el camino del bien y el camino del mal, camino de vida y camino de muerte, dice en Deuteronomio. Tú decides por cuál camino hay. Para aquellos que dicen, bueno, ¿y por qué es malo si Dios lo hizo? Y dice la palabra que Dios todo lo que hizo es bueno. Amén. Todos los árboles del huerto eran buenos. Porque dice que la fruta esa era codiciable y atractiva a la vista, así como el pecado, ¿verdad? Ahí está la respuesta para todos aquellos que dicen que no es malo. Y continuamos. Y el temor de Jehová es aborrecer el mal. Entonces, el 14, conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reina los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Por eso el Señor nos dice, orar por vuestros gobernantes. ¿Sabe por qué? Porque la sabiduría de Dios pone en sus mentes para que sepan gobernar bien y así tengan paz, para que digan, dice, para que vivan quieta y reposadamente. Todos vosotros. No nos dice métanse en la política, dice orar por vuestros gobernantes. Yo les digo esto porque muchos se meten en la política, ¿verdad? Y empiezan. Nosotros no somos de los que se meten. Cumple su deber como ciudadano y si tiene forma de votar, vote. Pero no nos vamos a meter en políticas y en esto y que está bueno el otro y no nada de eso. El voto es como la confesión. Tú nomás sabes por quién vas a votar. Es asunto tuyo. No tienes por qué andarlo ahí divulgando. O sea, no es exactamente algo espiritual, pero sí es prudente de tener el voto porque es personal, ¿verdad? Y con eso tú cumples tus requisitos como ciudadano. Bendito el Señor. Pero no te metas en política que empiezas a decir que es bueno y que es malo y que aquel está haciendo malas cosas y que el otro no. Y que es mejor votar por este, dar tus opiniones. No, no. Eso es algo personal. Bueno, no nos vamos a meter en política ahorita. Entonces, por Él es que gobiernan los reyes y juzgan la tierra. Yo amo, 17, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Cuando dice el Señor, yo amo a los que me aman, no quiere decir que no amen a aquellos pecadores. Nos dimos cuenta y acabamos de hablar que Dios ama al pecador.
pero no ama lo que hace Él. O sea, el hecho que Dios te ame no quiere decir, no, pues yo te amo, mi hijo, eres rebelde, pero vas para arriba. No, no, Señor. Aquí dice claramente, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y acérquese a Jehová y Él se acercará a vosotros. No dice así te vas para arriba, porque si no sería algo injusto que el mismo Señor Jesucristo viniera y padeciera tanto para que tú andando de rebelde quisieras irte así como si nada. Amén, ya Dios, gloria a Dios, ya pagó, ya vamos a seguir dándole vuelo al hilache. No, no se trata de eso. ¿Qué has hecho tú por el Evangelio? ¿Qué has hecho tú por Dios? ¿Has guardado su ley? ¿Te deleitas grandemente en su ley? Cuando uno se deleita es porque hace la voluntad de Dios. Pero si no guardas su ley, te cae como espada la palabra. Y vas, no, esa ley ya se quedó en el Antiguo Testamento, ahora estamos en la pura gracia. Pues déjeme decirle que no, la ley le descubre el pecado. Y si Dios te está hablando de pecado, quiere decir que la ley está. La ley está. Está acusándote de pecado. No pasa. Dice su palabra claramente, yo no sé por qué no le toman aprecio a ese versículo. Dice, pasarán el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasará. No pasará. Bendito es su nombre. Ya vamos a terminar, no se me desespere, aleluya. Bendito es el Señor. Entonces, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo. Dios es el dueño de todo. Y Él honra a los que le honran. Bendito el Señor. ¿Quieres que Dios te honre? Búscale en lo secreto. No busques gloria de los hombres. Aprende de nuestro Maestro, Señor Jesucristo. Bendito el Señor. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado. Y mi rédito mejor que la plata escogida. Mejor es mi fruto. O sea, lo que tú recibes de Dios es mejor de cualquier cosa que tú anheles tener en esta vida, material o terrenalmente. Es mejor el fruto del Señor. Bendito el Señor. Porque usted sabe cuál es el fruto del Señor, ¿eh? El fruto del Espíritu. Aleluya. Entonces, por vereda de justicia guiaré. ¿Por dónde te va a guiar el Señor? Por vereda de justicia. ¿Por dónde caminan los impíos? Por veredas de maldad. Pero Dios quiere guiarte por vereda de justicia. Dice, por en medio de sendas de juicio, hay que ser justos, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Dios quiere todo el bien para ti. Por eso le dijo a Israel, aquí yo tengo pensamientos de bendición para ti, no de maldición. Pero tú solito a pulso te estás ganando la maldición. Porque eso también dijo, aparte del camino de vida y de muerte, también dice, aquí yo pongo el camino de maldición y camino de bendición y camino de maldición. Pero ellos amaron más las tinieblas que la luz, dice su palabra. Ahorita tú que recibes la palabra del Evangelio de Cristo y no, o sea, la estás oyendo, pero no la recibes, no te conviertes, estás amando más las tinieblas que a la luz que te está alumbrando ahorita. Bendito el Señor. Eso es lo que quiere decir el Señor en su palabra. Tú que dices, no, pues está muy bien, te hablas muy bonito, pero hay para la otra. Muchos dicen como aquel que le dijo a Pablo, oh, Pablo, por poco me persuades. A punto estabas haciendo. Bueno, quisiera Dios, dice, que no solamente un poco, sino mucho. Ajá. Y no solamente tú, oh Rey Agripa, sino que todos optaran por el arrepentimiento. Eso es lo que deseamos nosotros los que hablamos de la palabra. Los que ya estamos en el camino, hablemos o no hablemos de la palabra porque estamos en un proceso, pero eso es lo que deseamos. Que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y sabe por qué lo deseamos? Porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Él nos ha dado de su Santo Espíritu, nos ha dado sabiduría de Dios. Aleluya, bendito el Señor. Ese personaje del cual les estaba hablando hace ratito que defiende a esa religión como instrumento del diablo. Ese personaje dice que los católicos están en la verdad, porque esos evangélicos, dice esos evangélicos,
Dice, le quitaron la sabiduría a la Biblia. ¿Y no estamos hablando de sabiduría? Le quitaron la sabiduría y estoy hablando de la sabiduría de Dios. Y estamos hablando que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Ellos le temen a Jehová? Entonces le están quitando la sabiduría a ellos. No están agarrando la sabiduría. Para que vean, y supuestamente es algo que muchos siguen, que muchos tienen un respeto porque que este es un sacerdote de Dios, un verdadero sacerdote de Dios. Es un hijo del diablo, es lo que yo digo. Y con la palabra lo sostengo. Si él está diciendo que el cristiano evangélico le quitó sabiduría, estamos hablando de sabiduría, entonces no le hemos quitado ninguna sabiduría. Al contrario, estamos hablando que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Bendito el Señor. Seguimos hablando. Aleluya, bendito el Señor. Que alguien me diga, ¿en qué nos quedamos? Bendito el Señor. En el 22, gracias, mi hermano. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Pues por eso yo digo que la sabiduría misma es Dios. Porque Él ya existía desde la eternidad y hasta la eternidad. Pero hubo un momento determinado que dijo, voy a hacer el cielo y la tierra. Y dice ahí en Génesis claramente en el capítulo, verso 1, que Dios, el Espíritu de Dios se movía en medio o sobre las aguas. ¿Qué quiere decir esto? Que no había tierra. Solamente era, haz de cuenta que el mar estaba lleno, no había tierra. Bendito el Señor. Bendito es su nombre. Entonces dice, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Yo ya era. ¿Le quitamos sabiduría? No le hemos quitado sabiduría a la palabra de Dios, porque Dios es sabiduría. ¿Quién es el que no tiene a Dios? Ellos no tienen sabiduría entonces. Ellos sí le han quitado sabiduría. No agarran la sabiduría de Dios. Bendito el Señor. Gloria a Dios, gloria al Señor. Dice, antes, el 24, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, y antes que los montes fueran formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. O sea, yo ya existía antes que existiera el mundo. Dios es sabiduría. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Y yo ya era sabiduría, dice el Señor. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Mejor es amar a Dios que a la muerte. No ames a la muerte. No ames al pecado. Amar el pecado, hacer lo que es el pecado, es amar la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Dice, cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Si se acuerdan, ¿verdad? Como cuando el Señor empezó a decir, hágase esto y hágase lo otro, la sabiduría estaba con él. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba los fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Hasta el mar le puso cerrojo, dice su palabra. Y le dijo, hey, de aquí no vas a pasar. De para acá va a ser tierra, tú estás allá, de aquí no pasas. Bendito el Señor. Y el mar le obedece. Y si le dice, tienes que salirte para que hagas algo, se sale. Porque solamente Dios tiene que hablar y tiembla la tierra. Y obviamente la sacude las aguas y se salen. Es Dios que tiene el control. No son las placas tectónicas, discúlpeme. Bendito el Señor. Dicen, cuando ponía el mar su estatuto, ahí estaba yo. ¿Eh? Cuando estableció los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo. Dios creó al mundo con sabiduría. Y era su delicia de día en día. Teniendo solas delante de él
en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de la tierra. ¿Cuál es la parte habitable? La parte habitable de la tierra son los que temen a Jehová. ¿Usted cree que la sabiduría se regocija con los necios? ¿Usted cree que Dios se regocija con el insensato? ¿Con el simple? Dios se regocija con los que hacen su voluntad. Dios se regocija con los que guardan prudencia y ponen su oído atento y guardan sus mandamientos en su corazón. Con ese se regocija Él. Bendito el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces dice, me regocijo en la parte habitable de la tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. Amén. Ahora pues, hijos, oídme. Y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios. Y no lo menosprecies. Tú que escuchas la palabra de Dios, no menosprecies el consejo de Dios. Sí, amén. Acéptale, búscale, escudriña. No te dejes llevar por falsas doctrinas. Escudriña tú mismo. Y qué mejor maestro que Jesucristo. Recíbele, acéptale y Él te guiará por sendas de justicia. Y no lo menosprecies. Bienaventurado el hombre que me escucha, dice el Señor. Bienaventurado. Velando a mis puertas cada día, o sea, siguiendo siempre congregarse. Aguardando los postes de mis puertas, porque el que me halle ha hallado la vida. Aleluya. Mejor es amar a Dios que a la muerte, porque Dios es la vida misma. Y alzará el favor de Jehová, y alcanzará el favor de Jehová. Y aquí viene el problema. Mas al que peca contra mí, defrauda su alma. ¿Por qué? Porque peca contra su propia alma y la conduce a la muerte. Es mejor amar a Dios que a la muerte. Sí, amén. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Lo siento. Todos los que aborrecen la verdad, todos los que aborrecen el camino recto, aman la muerte, aman hacer el pecado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso amemos mejor a Dios, más que a todas las cosas. Nuestro Dios es tan sabio, mis hermanos, que es la sabiduría misma que dice claramente y nos enseña, nos exhorta: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y sabe por qué no lo dijo? Porque el que no ama a Dios hace cualquier cosa y le da igual. Porque ni le ama, ni le teme tampoco, porque no le conoce. Pero ahora ya no tiene excusa porque ha escuchado la palabra. Ahora tienes forma de decidir. Camino de bien o camino de mal. Camino de bendición o camino de maldición. Terminamos. Terminamos con el libro de Oseas. Un solo versículo vamos a leer. Bendito el Señor. Y por cierto es el último versículo del capítulo 14 de Oseas. 14:9 me parece que es. Aleluya, bendito el Señor. Gloria al Señor. Te alabamos, Cristo. Bendito seas por siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito es el que vive. Dice su palabra, ya nos vamos. ¿Quién es sabio para que entienda esto? ¿Has entendido? ¿Eres sabio? Y si no has entendido, yo creo que sí has entendido que debes de buscar a Dios. Porque nos hizo a nosotros. Porque ¿quién no sabe que Jesucristo vino por ti? Entonces, tienes conocimiento. Y prudente para que lo sepa. ¿Quién es sabio y prudente para que lo sepa? Posiblemente no seas prudente, pero sí sabes lo que hizo el Señor. Porque los caminos de Jehová son rectos.
y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. En los caminos de Jehová caerán. ¿Y sabe por qué le digo? Porque dice la palabra, he aquí, pongo en Sión la piedra aprobada por Dios, piedra angular, y todos los que por ella estén caminarán bien, se gozarán, pero muchos tropezarán en ella. Eso es lo que nos está diciendo Oseas también. Muchos van a tropezar en ese camino. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tropecen. No, tropiezan porque no quieren entender la misericordia de Dios. No quieren entender la justicia de Dios y quieren trabajar en su propia justicia. Y dicen, así Dios quiere, así Dios nos hizo, y por eso hizo esto, y por eso hizo lo otro. Su propia justicia, no la de Dios. Entonces muchos, por eso, muchos caerán. ¿Por qué cree que muchos han dejado el camino recto del Señor? Tropezaron en el camino y no quisieron enderezar sus veredas, sino que hicieron su propia doctrina y así andan en sus propios pensamientos. Pero no así a los que han entendido la verdad del Evangelio, no así a los que temen a Jehová, porque el principio de sabiduría es temer a Dios, y si tú temes a Dios, vas a hacer y amar lo que dice Dios. ¿Sabe que esta es una de las cosas que yo hago? Yo amo tanto a la Escritura que siempre al pedirle al Señor que me guíe, que me hable, la aprieto contra mi corazón. Amo la palabra de Dios. Y si algún momento fallo, aún en pensamiento, temo a Jehová y le digo, Señor, temo a tu nombre de que cualquier cosa me saque del camino. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para inquirir en su juicio. Bendito es su nombre. Eso está en el libro de los Salmos, capítulo 27, su versículo 11 me parece que es. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y ojalá y entiendas y busquemos a Dios, acerquémonos a Dios, busquemos a Dios mientras pueda ser hallado, porque días vendrán que vas a decidir a buscarlo y va a ser demasiado tarde. Va a ser difícil para que ya podamos irnos en ese vuelo que viene, por así nombrarlo, ¿verdad? Porque el jet, hay un corito que se llama el jet del Evangelio, y entonces en ese jet nos vamos a ir si nosotros nos guardamos para Cristo. ¿Por qué? Porque el boleto ya está pagado. Pero si tú no llegas a tiempo al avión, pues te deja, ¿va? Aunque ya el vuelo lo hayas pagado, lo perdiste. Por eso se llama el jet del Evangelio. Porque si tú no estás preparado, no irás. Dios les bendiga. Si el Señor no ha venido, nos veremos la próxima semana. Los invito, ¿verdad? Mi hermana está por ahí publicando y las enseñanzas que son audios, ¿verdad? Los invito para que nos sigan también en esa enseñanza que es el discipulado, para que haya un crecimiento. En todo cristiano debe haber un discipulado. Si no hay discipulado, no hay crecimiento. Si no hay sometimiento a Dios, no hay santidad. Entonces, seamos sabios, no en nuestra propia opinión, sino en la de Dios. Dios les bendiga. Ahora sí, me encanta estar con ustedes, pero ahora sí los dejo. Bendiciones y hasta la próxima.